El 19 de septiembre de 2017 empezamos con un simulacro para mejorar las prácticas de evacuación, conmemorando el terremoto del 85. Nadie imaginaba que a las 13 horas con 14 minutos se repetiría la tragedia. Al principio, nadie dimensionó la magnitud del sismo. Fue poco a poco que vimos, de regreso a nuestras casas, edificios derrumbados, personas desesperadas caminando entre coches tratando de llegar a su destino. Así fue como la UMA, una vez más, respondió a la necesidad de ser para servir. A petición de la alcaldía de Tláhuac, fuimos uno de los primeros centros de acopio y distribución de alimentos, medicinas y agua. Incluso, albergamos 15 familias damnificadas, que lo habían perdido todo. Poco a poco la comunidad marista se organizó para ayudar a la comunidad afectada. Alumnos y exalumnos se volcaron en dar donativos, algunos prescindiendo de sus propias despensas. Vimos a la UMA convertida en kinder, comedor, centro de acopio, albergue y parque de juegos de los niños que pertenecían a las colonias cercanas. Vivimos el deseo de nuestros jóvenes por darse a sí mismos, por encontrar consuelo a través del servicio. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido maristas y actuar en consecuencia. Muy buenas tardes, soy Ángel Buenabad, los saludamos a través de la cabina de Potencia UMA. Estamos en un programa especial conmemorando 4 años del sismo que sacudió a todo México en el 2017. Para eso tenemos 4 invitados especiales que pertenecen aquí a la Universidad Marista Ciudad de México. La doctora Silvia Meyer, directora general académica, la maestra Nadia Sáenz, coordinadora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, el maestro Luis Escamilla, director de FISADERE y coordinador de Promoción y Difusión, y el maestro Carlos Rosado, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy, los invitados que tenemos aquí presentes en este programa especial nos platicarán un poco de sus experiencias que pasaron del sismo del 2017. Cuéntenos, ¿cuál es el recuerdo del sismo que tiene usted más presente? Recuerdo que ese día estaba yo dando clase en el 3er piso del edificio D. En este momento ya lo sé, pero en ese momento no sabía por qué se movía de manera tan intensa el edificio. Ahora, según me explican, efectivamente el edificio está construido para que tenga esa flexibilidad y no se caiga, pero en ese momento pues estábamos en clase y recuerdo haber sentido pues un movimiento muy intenso, instintivamente haber salido, del salón lo más pronto que se pudo, haber bajado a la explanada. Una vez que vimos que no había daños aparentemente en el edificio, paulatinamente pues regresamos por los útiles, por los libros. Bueno, pues creo que es un aprendizaje de todos los mexicanos que, bueno, pues no puedes regresar a los edificios una vez que ha temblado porque no sabes en qué condiciones están. Pero eso lo aprendimos después. Creo también que me impresionó mucho que hubiera coincidido el simulacro con el día justo en que de verdad estaba ya temblando y que no era un simulacro. De entender la coincidencia es algo que recuerdo muchísimo. Recuerdo haber comentado mucho en ese momento con las y los alumnos con los que conviví en ese momento. Bueno, tengo 2 muy, muy presentes. El primero es cuando yo iba llegando a Calzada de las Brujas y División del Norte. Salí de San Juan de Dios, que es una calle que tuve que tomar caminando desde el trabajo donde estaba, y vi a un mar de gente pidiendo ayuda porque el Repsamen se había caído. Mis padres viven al lado del Repsamen, entonces fue una imagen impactante en donde gritaban, necesitamos gasas, alcohol, un montón de cosas y uno apenas si podía pasar. Entonces cuando llegué a la esquina de Brujas y División del Norte, lo primero que hice fue mostrar mi credencial de lector para que supieran que mi domicilio estaba ahí y pues me dejaron pasar. Otro que fue muy, muy significativo es que una vez que ya estábamos ahí, uno de mis tíos, la casa de uno de mis tíos se volvió como un centro de acopio y nosotros nos volvimos los voluntarios de la mitad de la calle de Brujas entre Miramontes y División del Norte. En una de esas a mí me tocó ir a entregar sueros a la línea de la vida, que era donde estaba la gente, los voluntarios sacando escombros, y a mí me dijeron, ve, te toca ir a entregar los sueros, y en ese momento pues el techo del Repsamen estaba totalmente inclinado, había un montón de rescatistas, y en ese momento escucharon a alguien adentro de los escombros,
hicieron la señal del silencio. Para mí fue impactante quedarme ahí. De pronto escuché como el rescatista se mete, bueno, más bien lo vi de muy cerca y se metió bajo los escombros y empezó a gritar, ¡grita, muévete! Y eso fue para mí una de las cuestiones más, una situación súper impactante y significativa porque era ayudar a rescatar a la gente que estaba debajo de los escombros. Varias imágenes pasan por mi mente cuando intento recordar esos días. Quizá nunca viví algo tan cerca, un acontecimiento que mostrara la vulnerabilidad de nuestras vidas de manera tan cercana. El sismo en la UMA no me hizo mella en las primeras horas, la verdad, porque los edificios soportaban muy bien y la comunidad universitaria se comportó a la altura en ese momento. Yo creo que empecé a sentir y reaccioné ante la gravedad del sismo cuando intentaba regresar a casa, en medio de un interminable tránsito y olas de gente caminando bajo el metro de la línea 12, con caras desencajadas y ansiosas por llegar a su destino. Yo creo que el dolor, el miedo y la vulnerabilidad de los rostros de esas personas que vi ese día, quizás es el recuerdo más marcado que tengo de esos días. El recuerdo que tengo más presente es que yo estaba aquí en la Universidad Marista y me tocó en el patio central, me estaba encaminando hacia el edificio D cuando empezó el movimiento. Me tocó vivir todo el sismo en la plaza central, fue muy fuerte, nos pareció que duró muchísimo y sin embargo los edificios se comportaron de una manera maravillosa, estructuralmente, técnicamente no hubo daños y la verdad es que me dio mucho gusto ver que en términos generales la infraestructura física de la Universidad Marista funcionó muy bien, funcionó como debe funcionar. Y eso me lleva, por supuesto, a agradecerle a los constructores, a los diseñadores del campus, el buen trabajo que hicieron. Nuestra vida jamás estuvo en riesgo, nunca hubo el más mínimo rumor de que esto fuera ni mucho menos a colapsar, de manera que el recuerdo que tengo es de agradecimiento, tanto para los diseñadores como para los constructores. Y bajo este contexto que estamos platicando en este momento, ¿cómo influyó en ustedes el pertenecer a la comunidad marista? Por sobre todo, recuerdo un enorme espíritu de servicio y muchas ganas de ayudar por parte de la comunidad. Sentía en la gente joven, en los alumnos, en las alumnas, muchas ganas de organizarse, de venir a ayudar y no sabíamos cómo. Así que de pronto lo que decidimos fue por WhatsApp organizarnos y venir aquí a preguntar qué era lo que podíamos hacer. Me acuerdo que en ese momento la persona que dirigía Pastoral me vio y me pidió que me hiciera cargo junto con estos alumnos que me estaban acompañando, habrán sido unos 4 o 5 alumnos, que me hiciera cargo del comedor, de lo que habían improvisado como comedor. Recuerdo haber entrado a un galerón muy largo, en donde se habían dispuesto sillas, mesas, justo para que la comunidad de Tláhuac pudiera venir a dormir aquí, a desayunar, a comer, a cenar. Y en un principio pensé que la misión que tendríamos en el comedor sería la de preparar las 3 comidas para tanta gente, pero con el paso de los días lo que nos dimos cuenta era de que se trataba de organizar los donativos que venían, porque de verdad fue impresionante la cantidad de comida que llegaba todos los días. Entonces el reto era logísticamente organizar las entregas para que hubiera suficiente comida para desayuno, para comida, para cena, que la comida fuera variada, pero por sobre todas las cosas que no se echara a perder. Recuerdo eso, recuerdo con mucho gusto, con mucha satisfacción, haber podido ayudar a mis compañeros de intendencia para que tuvieran las 3 comidas, porque pues también estaban llevando otra parte de la ayuda, que era ayudar con las pipas, ayudar a las personas que a su vez estaban colaborando en el inventario de medicinas y que no faltara algo de beber, algo de comer en las 3 comidas. Pues recuerdo con mucha hermandad estar lavando el espacio, barriendo el espacio, procurándolo limpio. Recuerdo con satisfacción también cuántos agradecimientos se llevó a la Universidad Marista
por haber acogido en ese momento a la comunidad. Recuerdo una anécdota en donde una señora venía todos los días, no se estaba quedando a dormir, pero venía a caminar con sus hijos, porque nos contaba que en la calle donde ella vivía prácticamente la calle se había roto y era peligroso hasta caminar en ella. Ella tenía niños chiquitos y traía a los niños a caminar, digamos, al espacio de la universidad para tener o para procurarles un momento de esparcimiento a los niños. Así es que recuerdo que el haber pertenecido en ese momento a la Universidad Marista me llenó de mucho orgullo por poder haber sido para servir. La comunidad marista para mí ha sido como algo significativo porque precisamente el trabajar en comunidad en un evento como este fue lo que nos dio las herramientas para poder ayudar a todos, todos nos volvimos uno solo en ese momento. Y la comunidad marista en mi formación pues me ha dado muchos valores como solidaridad, compañerismo, empatía, y esos valores uno no lo sabe y uno no lo planea, pero a lo largo de la vida en estos sucesos es cuando uno tiene que poner en práctica todo esto. Y así es como la Universidad Marista en comunidad influyó en mí en este sismo tan fuerte. Me sentí siempre protegido, me sentí siempre parte de una familia. Bajamos todos a la plaza central, ahí nos congregamos, nos apoyamos unos a otros y después del sismo el rector Aldape supo liderar la situación y pues eso, me sentí protegido, me sentí parte de una comunidad. A veces el corazón ve cosas que es imposible para el ojo humano. Siempre he recibido muchos cuestionamientos de mis amigos sobre mi lealtad a la universidad y mi firme convicción por estar o permanecer en ella. Tienes que vivir en la UMA para apreciar y amarla. Creo que el valor que yo le doy a esta universidad está en su historia, en las historias de vida que han marcado desde su inicio. Una de ellas es la mía, y de las cuales he tenido la fortuna de formar parte en algunas de ellas. Sin duda hay historias de vida que motivan y otras que inspiran. La UMA y su historia me inspira y me ha permitido ser parte de ese espíritu y vocación de servicio por la cual fue creada. En el momento del sismo me permitió ser activo en ese momento de servicio a la comunidad afectada por el sismo y eso lo agradezco mucho. Me permitió ser útil y mostrarme a mí mismo quién soy en tiempos complicados, así que yo creo que eso influyó. Pues durante el sismo Arturo López, que era el coordinador de Pastoral y Formación y Desarrollo dentro de la universidad, fue el encargado de aperturar a petición de la alcaldía un centro de acopio, que los primeros días no captó la atención de mucha gente, pero al cabo de un par de días, cuando decidimos buscar alumnos y exalumnos, pues se volvieron olas y filas de autos intentando donar en nuestro centro de acopio, ¿no? Hubo alumnos fuera de la ciudad que mandaban sus aportaciones a la universidad desde muy lejos. Algunos querían hacer aportaciones económicas que jamás se recibieron. La verdad es que la comunidad marista se desbordó en intentar ayudar. Los alumnos, aún cuando tenían complicaciones en casa, se desprendieron, vi muchas historias así, se desprendían de la mitad de su despensa para entregarlo aquí. Yo creo que al final ya no podíamos controlar tantos muchachos y muchachas que querían ayudar. Estuvimos de 6 de la mañana, 8, 9 de la noche, recaudando, haciendo paquetes, entregando a gente. Se aperturaron 2 horarios en los cuales entregábamos despensas y esos 2 horarios se saturaban, filas y filas de gente esperando eso. Aparte de todas las personas que venían por agua, nos ayuda mucho tener aquí las pipas y recaudar agua para la gente. Posterior a eso creo que se aperturó un albergue. En el albergue recibimos, no recuerdo cuántas familias, pero pues por ahí de unas 10, 12 familias que estuvieron albergadas en esta universidad. La verdad es que no dábamos crédito a lo que estaba pasando porque pues vivíamos del otro lado del periférico la mayoría, pero los que vivían de este lado de Tláhuac y de repente fuimos a buscar a las personas que podíamos ayudar, pues encontramos calles fracturadas, casas derrumbadas, familias que habían perdido prácticamente todo, ¿no? Incluyendo algunas que estudiaban aquí. Hubo alumnos que perdieron su casa o su casa quedó fracturada y ya no podían regresar a ella, ¿no? Ese tipo de historias se vivieron fuerte. También, de manera interna,
había chicos que pasaban todo el día aquí haciendo vacas y despensas, chicos que caracterizados en algunos casos como rebeldes o chicos fiesteros y cosas así, eran los más interesados en aportar un granito de arena. Profesores, directivos. Yo tuve la oportunidad ahí de conocer un poquito más de cerca la voluntad de nuestros profesores y directivos en la universidad, ¿no? Yo jamás iba a ver una directora de carrera cocinando y sirviendo comidas en la cocina que armamos para el albergue. La doctora Meyer estuvo ahí, varios profesores aportaron ahí lo que tenían. Arturo López, por supuesto, fue ahí la columna vertebral porque era el líder de todos. Nosotros hacíamos prácticamente lo que él nos pedía y fue gratificante y enriquecedor el tema de poder estar o vivir esa experiencia. Y bueno, ya para finalizar ese programa especial, una última pregunta a todos ustedes. ¿Algún mensaje que quieran compartir con respecto a ese suceso tan significativo para los mexicanos? Sí, creo que si algo nos ha dejado el terremoto del 85 y del 2017 es entender que las mejores decisiones, las decisiones más importantes, más inmediatas y mejores que se toman en el país, en realidad las toma primero la ciudadanía. Que una ciudadanía participativa, bien organizada y sobre todo unida es lo que hace que el país tome decisiones en favor de la comunidad y que la ayuda sea inmediata. Creo que la lección es que este país tiene que unirse, este país tiene que tomar decisiones en función de una ciudadanía participativa y que los mexicanos somos más y no estamos divididos. Yo lo único que les puedo decir es que, uno, hay que tener mucha precaución en dónde estamos físicamente. Me refiero a que a veces no le damos la importancia suficiente a este tipo de sucesos, a que la naturaleza no te va a preguntar si le das chance, ¿no?, de que pase. Entonces, yo como maestra, por ejemplo, me he topado con muchos alumnos que obstruyen las escaleras o los pasillos, ¿no? Y en situaciones de emergencia se necesita tener más conciencia de esto. Esa es una. Y otra, que tengamos preparados nuestros papeles por cualquier circunstancia que pueda suceder. Y otra es que actuemos con solidaridad y empatía, que estemos codo a codo, que no critiquemos, que no cuestionemos, simplemente demos lo mejor de nosotros en estas situaciones. Pues yo no soy nadie para dar consejos ni mensajes, pero bueno, lo único que podría decir es que la vida es tan dura, maestra, que primero nos hace el examen y después nos enseña la lección. Yo creo que muchos desde nuestra trinchera o desde nuestra percepción, desde nuestra vida, encontramos lecciones dentro de esa mala experiencia que tuvimos, ¿no? En miles de historias y lecciones dejó ese sismo en el 2017. Creo yo que en una sociedad agobiada por la desconfianza, las tensiones políticas, la economía, y una sociedad que vive día a día a veces con este tema de desesperanza, quizás jamás uno esperaría la reacción tan solidaria y voluntariosa que tuvo el país entero ante una situación así. Las reacciones de solidaridad y apoyo de todos aquellos que quizá en algún momento eran ajenos para nosotros, en ese momento pues se preocupaban, ¿no? Un vecino con el que te llevabas mal, de repente compartía su despensa contigo, ¿no? Una persona que pasaba por frente de ti y jamás tomaste en cuenta, pues en ese momento se volvía tu salvador. Ante la vulnerabilidad de nuestra vida, yo creo que el recuerdo del sismo no es una clave de nuestro pasado, sino una clave de nuestro futuro, ¿no? Porque nos enseñó muchas lecciones. Yo creo que hay un punto y aparte en la vida de todos a partir de ese acontecimiento. Creo que después de una crisis tan fuerte como esa, todas las personas, la verdad es que la mayoría pensamos en vivir como antes, regresemos a la normalidad, pero pues hay que vivir diferente y valorar un poquito lo que tenemos a nosotros, nuestros familiares y la gente que está a nuestro alrededor. Si me lo permiten, el mensaje va dirigido a los estudiantes de arquitectura y tiene que ver con la ética profesional. Si la infraestructura física de esta universidad aguantó como tenía que haber aguantado un sismo de tal magnitud, fue porque estuvo bien construida. Esto pasa por la ética profesional, tiene que ver con los valores, tiene que ver con el hacer bien las cosas y no caer en las tentaciones de querer bajarle especificaciones a una construcción o abaratar los materiales. Nuestra universidad
es un claro ejemplo de que estuvo bien construida y por lo tanto habla de una manera extraordinaria de las personas que participaron en la construcción. Insisto, mi mensaje, si me lo permiten, es a los muchachos que están estudiando arquitectura y tiene que ver con eso, con la ética profesional, con hacer bien las cosas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial. A todos los invitados que tenemos aquí en nuestra audiencia les enviamos un cordial saludo. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Potencia UMA y pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico díganlo@potenciauma.com. Muchas gracias, que tengan buena tarde.